Vamos con este vídeo de pequeño repaso de las áreas, círculo y circunferencia, ¿vale? Vamos a ver y vamos a recordar lo que hemos visto en clase. Vamos con la primera. La primera es el rectángulo, ¿vale? Recordar que tiene sus lados iguales 2 a 2, ¿vale? Los de arriba y los de abajo se llaman la base y los dos laterales que separan las dos bases es la altura. ¿Vale? Vamos a calcular su área. Su área es toda la parte interna. Ahora, vamos a recordar cuál es su fórmula. Su fórmula del área es muy sencilla. Multiplicamos su base por su altura. ¿Qué base? ¿O qué altura? Cualquiera, ¿vale? Da igual porque arriba y abajo mide lo mismo, ¿vale? Recordar, sus bases y sus alturas son iguales. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a pensar que su altura mide 7 centímetros y su base mide 9. ¿Cuál es su área? Muy fácil, multiplicamos base por altura, 7 por 9, que nos da un resultado total de... Recordamos las tablas y nos da un resultado total de 63. ¿63 qué? Centímetros cuadrados. Importante recordarlo, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ahora vamos con la segunda figura, el cuadrado. El cuadrado, sus cuatro lados son iguales, miden lo mismo. Si no midiesen lo mismo, no sería un cuadrado, sería un rectángulo. ¿Vale? ¿Y cuál es el área del rectángulo? ¿Vale? Si hemos dicho el área del rectángulo es base por altura, el área del cuadrado, ¿qué sería? Si sus cuatro lados son iguales, pues multiplicamos el lado por el lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Repito, lado por lado, ¿vale? Que en el rectángulo sería base por altura, lado por lado, o lo que es lo mismo, el lado al cuadrado. Pues vamos con un ejemplo. Si vamos a poner que el lado, para poder calcular su área, el lado, vamos a decir que mide 9 centímetros. Pues aplicamos la fórmula lado por lado, 9 por 9, o lo que es lo mismo, 9 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? Repensamos las tablas de multiplicar, las repasamos y nos da un total de 81 centímetros. ¿Centímetros cómo? Al cuadrado. Perfecto. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura, que es el... A ver, ¿quién lo adivina? Es el romboide, ¿vale? Que es un triángulo, es un rectángulo que está tumbado hacia un lado, ¿vale? Sus dos bases son iguales y sus dos lados igual, pero los lados no son iguales que los del rectángulo porque al estar tumbados pueden medir un poco más. Por lo cual, ¿cómo calculamos la fórmula? Pues aquí la fórmula es la misma que la del rectángulo, ¿vale? Tenemos la base, ponemos base y para meter la fórmula, para poder calcular la altura, ¿qué medimos? La distancia que hay entre las dos bases en línea recta, ¿vale? La altura. Y ya tendríamos su fórmula, ¿vale? El área sería su base por su altura. Repito, base por altura. Igual que los anteriores, vamos con un ejemplo. Si su base mide 10 y su altura vamos a poner que mide 5, ¿cómo calculamos su área? Pues muy fácil. 10 por 5, que nos da un total de 50. ¿50 qué? Centímetros cuadrados, ¿vale? Y ya hemos calculado su área. Vamos con la siguiente figura, que me ha salido un poco chuchurría. Pero ya sabéis que dibujar no es lo mío, que es el rombo, ¿vale? El rombo es una figura especial, tiene 4 lados, pero son 4 lados especiales. Entonces, para poder calcular su área, tenemos que calcular sus diagonales, la distancia que hay entre los entre los vértices opuestos del rombo, que se llaman diagonal, mayor y menor. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicamos su diagonal mayor por su diagonal menor, es decir, la distancia que hay en sus dos diagonales,
y lo dividimos entre 2. ¿Vale? Diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Vamos a poner el ejemplo de que su diagonal mayor mide 10 y su diagonal menor mide 5. ¿Cómo calculamos su área? Muy sencillo. Diagonal mayor 10 por diagonal menor, que son 5, partido de 2. 10 por 5, 50. 50 entre 2, ¿cuánto nos da? 25. ¿25 qué? Centímetros cuadrados. Entonces ya tendríamos calculado su área. Ahora nos vamos con el trapecio. ¿Vale? El trapecio podemos decir que es una pirámide a la que le hemos quitado su punta, ¿vale? Y es una figura especial porque tiene dos bases. Tiene una base mayor y tiene una base menor. Tiene la base de abajo, que calcula, o la base más grande, que sería la base mayor, y su base de arriba, que sería su base menor. Pero, ¿cómo calculamos su área? Si recordamos que ya lo hemos visto en clase, el área del trapecio, toda su parte interna, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos su base mayor más su base menor. Tenemos un poquito la pizarra digital que está rebelde, no nos quiere ayudar. Su base mayor por sumamos su base mayor más su base menor. ¿Y qué nos faltaría? Pues nos faltaría un elemento muy importante, que es su altura, que es la distancia que hay en línea recta entre las dos bases. Una vez que hemos sumado su base mayor y su base menor, lo multiplicamos por esa altura, que ya la hemos visto antes. Acordaros del romboide, ¿vale? Que el romboide, su altura es la distancia entre las dos bases. Aquí es igual, la distancia entre las dos bases. Vamos a marcarlo en la figura para que no se nos olvide. La distancia es la altura. Y una vez que hemos sumado las dos bases, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Hoy tengo la caligrafía un poco rebelde. Lo multiplicamos por su altura, la suma de las bases lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Y vamos con un ejemplo. Sí, vamos a poner que su base mayor mide 5. Su base mayor mide 5. Su base mayor mide 10. Su base menor mide 5. Y la altura es 8. Pues vamos a calcularlo. Su área, ¿cómo será? Sumamos las bases, 10 más 5, por la altura, que es 8, y lo dividimos entre 2. Por 10 más 5, 15. Por 8 entre 2. ¿Y cuánto es 15 por 8? Vamos a pensar ahí un momento las matemáticas, que es 120 entre 2. ¿Y cuánto nos da? 60. ¿60 qué? Importante, que no se nos olviden las unidades. Centímetros en este caso, como cuadrados, ¿vale? Porque estamos calculando los áreas y los áreas son centímetros cuadrados. Y ahora nos vamos a la última de las figuras, que es el triángulo. ¿Nos acordamos de él? El triángulo es muy sencillo. Al igual que el resto de figuras, tiene una base y tiene una altura. ¿Cuál es la base? La parte de abajo. ¿Cuál es la altura? La que sube en línea recta. Y la base y la altura forman un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo calculamos su área? Pues igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Multiplicamos su base y su altura. Multiplicamos base por altura y lo vamos a dividir entre 2. Pues vamos con un ejemplo muy sencillo. Si su base mide 8 y su altura mide 5, multiplicamos 8 por 5 entre 2, 8 por 5, 40, entre 2, ¿cuánto mide su área? 20 centímetros al cuadrado, ¿vale? Acordaros del rectángulo, base por altura, cuadrado lado por lado, romboide base por altura,
rombo diagonal mayor por diagonal menor entre 2, trapecio base mayor más base menor por altura a partir de 2, y por último, que lo acabamos de ver, el triángulo base por altura partido de 2. Importante, aprendeos las fórmulas, porque si no va a ser un poco difícil poder hacer los problemas. Y ahora pasamos a algo también muy importante, ¿vale? Después de ver estas 6 figuras, nos vamos a los polígonos regulares. ¿Nos acordamos de los polígonos regulares? Los polígonos regulares, acordaros que se clasificaban según sus lados. Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Nos ha salido un polígono regular, ¿qué polígono es ese? ¿Cuántos lados tiene? 6, por lo cual se llama hexágono. Nos ha salido un poquito regularcillo, ¿vale? Acordaros que los polígonos regulares los clasificábamos según sus lados. Teníamos el hexágono, heptágono, octógono, eneógono, decágono y pentágono. ¿Cómo lo calculamos? Pues hemos dicho que se calcula según sus lados. Además, los polígonos regulares tenemos dos maneras. Podemos dividir el polígono regular en triángulos, ¿vale? Trazando líneas rectas que vayan de vértice a vértice. El hexágono, como tiene 6 lados, se forman 6 triángulos. ¿Y cómo calculamos de la primera manera el área del hexágono? Pues muy sencillo, podemos calcular el área de cada uno, el área de un triángulo y multiplicarlo por su número de lados. A ver, ¿cómo es eso? Pues es muy sencillo. Tenemos 6 lados, dividimos la figura y la hemos dividido en 6 triángulos. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el área de uno de esos triángulos y una vez que le hemos calculado, le multiplicamos por el número de lados, que en este caso el número de lados, ¿cuál es? Pues 6. Si fuese un pentágono, pues por 5. Si fuese un eneágono, pues por 9. En el caso de un decágono, pues por 10, ¿vale? En función del número de lados. Pero también tenemos una segunda forma de calcularla, ¿vale? Podemos calcular lo primero su perímetro. ¿Nos acordamos de cuál es el perímetro? El perímetro es la suma de sus lados. No cuántos lados tiene, sino la suma de lo que miden todos sus lados. Si un lado mide 1 centímetro y tiene 6 lados, pues sumamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿vale? O vamos a verlo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, esta figura, este hexágono, sus lados van a medir 8 centímetros. Por lo cual, vamos a calcular su perímetro. Vamos a sumar lo que mide sus lados, que es 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. O lo que es lo mismo, 8 por el número de sus lados. 6 por 8. ¿Qué cuánto nos da? Pues si sumamos 6 veces 8 o multiplicamos 8 por 6, nos va a dar todo el rato 48 centímetros. No 48 centímetros cuadrados, sino 48 centímetros normales. ¿Vale? Una vez que hemos calculado su perímetro, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por el apotema. ¿Y qué es eso del apotema? Y luego lo dividimos entre 2. ¿Pero qué es eso del apotema? ¿Qué palabra es esa nueva? Pues el apotema es algo muy sencillo. El apotema es la distancia que hay en línea recta desde el centro de la figura hasta el centro de uno de sus lados. ¿Vale? Voy a intentar dibujarlo en línea recta para lo que veáis bien, pero sería la distancia que hay desde el centro de la figura hacia el centro de uno de sus lados en línea recta. Eso es el apotema. Y para calcular la figura, lógicamente, nos tienen que dar el apotema. En este caso, pues bueno, vamos a pensar cuánto podría valer el apotema. A ver, dejarme pensar.
Pues el apotema va a medir 5 centímetros, ¿vale? Pues multiplicamos el perímetro por el apotema entre 2. ¿Cuánto mide el perímetro, hemos dicho? Mide 48 centímetros. Lo multiplicamos por el apotema, que son 5. Y lo dividimos entre 2. Pues 48 por 5 nos da 240. Y lo dividimos entre 2. 240 entre 2 nos da 120 centímetros cuadrados. Pero claro, ya tenemos el área por la segunda fórmula, por perímetro por apotema partido de 2. Pero, ¿y si yo quisiese calcularlo calculando el área de los triángulos y multiplicándolo por el número de lados, ¿me daría el mismo resultado? Pues claro que nos daría el mismo resultado, ¿vale? Vamos a pensar, vamos a calcular. Calculamos el área de uno de los triángulos. Base por altura, es decir, 8 por 5 partido de 2. 8 por 5, 40 entre 2, 20 centímetros cuadrados. Y lo multiplicamos por el número de sus lados. Pues ya que hemos calculado el área de uno de los triángulos, pues 20 centímetros cuadrados por el número de sus lados, en este caso por 6, y nos da 120 centímetros cuadrados. Tanto una fórmula como la otra nos da el mismo resultado. Recordar, área de triángulo por el número de sus lados, o podemos calcular su área con la fórmula de perímetro, la suma de sus lados, por el apotema partido de 2. Recordar, de cualquiera de esas áreas. ¿Y con qué fórmula lo hago? Con la que te sientas más cómodo. Recordar, practicar. Podéis dividir la figura, es decir, siempre calcularlo de las dos maneras. Cuando practiquéis antes del examen, dividís la figura en triángulos, calculáis el área de un triángulo y lo multiplicáis por su número de lados, o calculamos su perímetro, que es la suma de sus lados, lo multiplicamos por el apotema y lo dividimos entre 2. Una vez que practiquéis con las dos fórmulas, recordar con la que más cómodo y cómoda os sintáis. Porque las dos fórmulas, como hemos visto, nos dan el mismo resultado. No hay diferencia. Tanto el área del triángulo por el número de lados como el perímetro por apotema partido de 2. Las dos nos dan el mismo resultado. Lo importante es sentirnos cómodos y cómodas con la fórmula y con la que mejor se nos dé. Nos vamos a la longitud de la circunferencia y el círculo, ¿vale? Porque la circunferencia del círculo también lo podemos calcular. Y también podemos calcular su longitud y su área. Pero claro, ¿qué es eso de la palabra longitud? Si nos acordamos, lo primero que necesitamos saber, antes de hablar de longitud, es que ese número es el número pi. Y el número pi vale 3,14. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque nos va a aparecer a lo largo de las fórmulas. Recordad, el número pi vale 3,14. Ahora, vamos a calcular la longitud. ¿Y qué es la longitud de la circunferencia? Pues la longitud de la circunferencia es lo que mide el contorno de la figura. Y la figura tiene dos elementos más que necesitamos saber. Si trazamos una línea desde el centro de la figura hacia un extremo del círculo, a esa línea se le llama radio, ¿vale? Y sin embargo, si trazamos una línea que va desde un extremo hasta el otro, pasando por el centro, es el diámetro, ¿vale? Os lo voy a marcar. Tenemos a la figura rebelde, os lo voy a marcar diferenciado para que lo veáis, ¿vale? Si desde el centro de la figura hacia un extremo es el radio. Y de punta a punta de la figura pasando por el centro es el diámetro. Si os fijáis, ¿el radio qué es? El radio es la mitad del diámetro, ¿vale? Importante, quedaros con esto que ahora lo vamos a ver. El radio es la mitad del diámetro, o el diámetro es 2 veces el radio.
Entonces, vamos a calcular la longitud. ¿Cómo calculamos la longitud? Todo lo que mide este contorno de la figura es lo que con las figuras anteriores hemos llamado perímetro, que es la suma de los lados. ¿Ves? En el rectángulo sumamos sus lados, en el cuadrado, en el romboide, para calcular el perímetro. Con las figuras, acordaros, hemos sumado sus lados, pero aquí no podemos sumar lo que mide sus lados, porque es un círculo, no es una figura con lados rectos. Entonces, ¿cómo calculamos su longitud? Pues su longitud lo calculamos de una manera muy, muy sencilla. ¿Vale? Tenemos dos formas. Podemos multiplicar el diámetro por el número pi, que recordar que es 3,14, pero ¿y si no nos dan el diámetro? Pues como hemos dicho antes, que el diámetro es 2 veces el radio, pues multiplicamos 2 por el radio por pi. Vamos con un ejemplo, ¿vale? Recordar que el radio es la mitad del diámetro, por lo cual, si no nos dan el diámetro y nos dan el radio, podemos calcularlo igualmente. Vamos con un ejemplo. Vamos a pensar que nos dicen que el radio mide, por ejemplo, 3 centímetros. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Que el radio mide 3 centímetros. ¿Cómo calculamos su longitud? Pues muy sencillo, aplicamos la fórmula de 2 por radio por pi. Multiplicamos el radio, que es 3, por 2 por el número pi, 3,14. Ahora, 3 por 2, 6. 6 por 3,14, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 18,84 centímetros normales, sin cuadrado, que ya estoy viendo alguno que va a decir cuadrado, ¿vale? Sin embargo, si nos dicen que el diámetro mide 6, ¿cómo lo calculamos? Pues muy sencillo, la longitud es el diámetro por pi, en este caso 6, que mide el diámetro, por pi, que es 3,14, y multiplicamos, ¿y cuánto nos da? Pues nos da 18,84 centímetros. ¿Vale? Porque no es el área, es el diámetro no va al cuadrado, solamente van al cuadrado los áreas, nos da igual, si os fijáis, si nos dan el diámetro como si nos dan solamente el radio, nos da el mismo resultado, que es lo que mide el contorno del círculo, pero ya hemos calculado su longitud, ahora vamos a calcular su área, ¿vale? Es decir, todo lo de dentro, al igual que hemos hecho con el resto de figuras. ¿Y cómo es? Pues es muy fácil, pero importante quedaros con la fórmula. Multiplicamos el número pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Es decir, volvemos con el ejemplo de antes. Si el radio es 3, mismo ejemplo que antes, para no cambiarlo, el radio es 3, aplicamos la fórmula del área. El área es pi, 3,14, por el radio, que es 3, al cuadrado. Recordar, el cuadrado no es 3 por 2, sino es el número por sí mismo, ¿vale? Tenemos que multiplicar, cuando tenemos potencia, multiplicamos al número por sí mismo tantas veces como nos indica el exponente. Como es 3 elevado a 2, multiplicamos a 3 por sí mismo. Multiplicamos 3 por 3. Entonces, ¿cuánto nos da? Pues 3 por 3 son 9, por 3,14 nos da un total de... Os dejo calcularlo. 28,26, ahora sí, centímetros cuadrados, ¿vale? Es muy fácil. Ya lo habéis visto, es muy sencillo. Pero nos tenemos que aprender un nuevo número que nos va a acompañar, que es pi. Vamos a hacer un repaso. Área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura, cuadrado. Lado por lado es igual a lado al cuadrado. Romboide. Base por altura. Rombo. Diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Ahora nos vamos al trapecio. Acordaros, sumamos su base mayor
y, para que lo veáis bien, que aquí las letras son más chiquititas, su base mayor su base mayor más su base menor, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Y el triángulo, pues igual de sencillo, multiplicamos su base por su altura y lo dividimos entre 2, ¿vale? Recordar estas fórmulas. Ahora nos vamos al polígono regular. Tenemos dos maneras de calcular. Dividimos la figura en triángulos, calculamos el área del triángulo y lo multiplicamos por el número de lados. O, segunda fórmula, calculamos su perímetro, lo multiplicamos por el apotema y lo dividimos entre 2. Y ahora ya la ultimísima. ¿Vale? Recordar que lo podemos calcular de las dos maneras. Y ya vamos a movernos a la última, que es la que acabamos de ver, longitud de la circunferencia y el área del círculo. ¿Vale? ¿Cómo calculamos su longitud? Lo primero de todo, recordamos que pi existe. Pi es 3,14. ¿Cómo calculamos la longitud? Pues podemos multiplicar el diámetro por pi o multiplicamos 2 por el radio por pi. ¿Vale? Recordar, pi vale 3,14. ¿Y cómo calculamos su área? Fácil. Pi por el radio al cuadrado, es decir, el radio por sí mismo, no el radio por 2, ¿vale? Lo que mide el radio al cuadrado. Y con eso tendríamos el repaso de todas las fórmulas. Practicar, estudiarla y mucha suerte a todos.